Mateo es un experto releyendo los libros del Antiguo Testamento. ¿De qué manera? Lo vamos a examinar a partir del texto de los Reyes Magos que visitan a Jesús en el pesebre. Después José es avisado en sueños que se debe ir y que debe llevar al niño a Egipto, y después vuelven a Nazaret, donde será su lugar, su residencia. Todo este fragmento tan grande nos ayuda a entender que es una relectura del Antiguo Testamento. Además, le sirve a Mateo para hablar de la universalidad de esa buena noticia que se esparce para todos los pueblos. Primero comencemos por Números en el capítulo 24, versículo 17, donde dice que una estrella, que no aparece en este momento, sino que será luego, se levantará en los cielos y al mismo tiempo se levantará el cetro de Jacob, o sea, el rey de Israel. Esa estrella precisamente es la que ven los sabios de Oriente. A veces decimos los Reyes Magos, pero es faltar un poquito a la verdad, porque en realidad eran personas que podían tener sabiduría, admirar las estrellas y darse cuenta de un suceso que era espectacular, no solamente para ellos, sino para todos los pueblos. Y después viene Isaías en el capítulo 60, 1 al 5, cuando dice que todos los reyes de la tierra buscarán tu luz. Isaías 62, en el capítulo 62, versículos del 11 al 12, dice que todos los reyes se van a unir y se postrarán delante de ti. Entonces miren cómo se va construyendo esta historia a partir de los textos del Antiguo Testamento. Cuando le preguntan a Herodes dónde debía nacer este niño que será el rey de los judíos, Herodes no sabe, pero trae a los expertos en Sagrada Escritura y ellos les dicen, según la profecía de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1, el rey de Israel, el Mesías, deberá nacer en Belén. Entonces toda esta historia se va construyendo de la mejor manera. Obviamente se le suma un censo a los judíos porque David es de Belén, y si alguien pertenecía a la familia de David tendría que bajar hasta Belén o tendría que llegar a Belén. Y por eso es que José con María y en esta situación tienen que ir hasta Belén. Luego, cuando vemos en Oseas, en el capítulo 11, versículo 1, que dice, de Egipto llamé a mi hijo, hay algo nuevo en la historia. Entonces está en Belén, está amenazado por el rey Herodes, porque obviamente es la competencia, es el rey humano que no quiere que haya otro tipo de rey. Y tal como lo hizo el faraón, que hizo una matanza de niños, también Herodes hace una matanza de niños. ¿Para qué? Para evitar que ese rey de los judíos crezca y sea una amenaza para él. Y aquí hay una historia que es una historia conocida, es una historia de salvación, que es la historia del pueblo de Israel, cuando con Moisés son liberados de Egipto y llevados a la tierra prometida. Jesús, ¿qué tiene que hacer? Reescribir esa historia. En Marcos, en el capítulo 1, versículo 12, esta relectura de la historia se hace de la siguiente manera. Jesús, después del bautismo, va al desierto 40 días y 40 noches, haciendo ayuno, oración y siendo tentado, y luego regresa a empezar a predicar la buena noticia. Miren esa relectura cómo es. Jesús volviendo al desierto, haciendo ese camino, ese recorrido del pueblo de Israel, que también fue tentado, que fue desobediente,
pero Jesús lo hace para la salvación de los hombres. Él, que es el obediente y que también es tentado, como lo fue el pueblo de Israel, pero que Él responde como un siervo fiel, obediente, y por esa razón nos salva. Casi que en este texto que estamos releyendo, que estamos analizando, se está hablando de la muerte y resurrección de Jesús. Desde el principio de Mateo, desde el principio se está manifestando la salvación de Jesús. Él, que volverá a estar en Egipto, aquí lo dicen como un niño, volverá a llegar a Egipto y a recorrer ese mismo camino de salvación, el del desierto, el que hizo Moisés con el pueblo de Israel, pero Él lo hace para la salvación. Cuando los judíos hablan de la Shoah, es el exterminio. De esa manera hablaban del holocausto. Pero comprendamos un poco que es que los pueblos a veces están amenazados por un poder. Están amenazados de exterminio. Y muchos de los pueblos de la actualidad están sufriendo o han sufrido esa situación. Y en Lucas, en el capítulo 11, versículo 51, dice: pagarán por todas estas muertes, desde Adán hasta Zacarías. Pero si lo vemos desde una manera más amplia, es que en realidad el poder humano, que no quiere que se tenga la verdad en las manos de los más sencillos, o que no quiere que sean defendidos los más sencillos, hace exterminio de hombres. Puede ser que los mata en algunas ocasiones o puede ser que los silencie. Otra vez, estamos hablando de Jesús. Este texto tan maravilloso de los magos, de la huida a Egipto, de la sentencia a los inocentes, nos hace reconocer en Mateo un judío que sabía de las Escrituras y que es capaz de juntar todas esas profecías, todo lo que se estaba diciendo acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, juntarlos en una historia, en una construcción literaria, algo que trae para nosotros sentido de un Dios que nos salva en la persona de Jesús, de un Dios que no le importa ponerse en peligro por nosotros. Obviamente que entrelazado o entre líneas están María y San José. Algo que leía de Silvano Fausti, de uno de los libros o los comentarios que yo estudio, es que los sabios de Oriente llegan a la casa, encuentran al niño con la madre y lo adoran, se postran, lo adoran y le entregan todos sus tesoros. Si lo pensamos bien, ¿cuál es nuestra casa? En la que creo que insisto de manera recurrente. Nuestra casa es nuestro interior. Ahí donde somos capaces de concebir y de engendrar a Jesús en nuestra vida. Ahí también le entregamos nuestros tesoros y salimos a proclamar la buena noticia de Jesús. Esta historia de los magos, de la huida de Egipto, de la salvación de los inocentes, es una historia para ti y para mí, que toca profundamente las fibras de lo que somos y cómo nos llegó el mensaje, porque nosotros como paganos nos identificamos con esos sabios de Oriente, que son sabios inteligentes desde la razón, pero que dan un paso adelante. Y ese paso adelante les permite saber muchísimo más de lo que sabían interiormente, de lo que creían tener en la razón. Esta es una historia de salvación. Recuerda seguirme en mis redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, darle me gusta a este video y compartirlo. Esa es la manera como tú apoyas esta obra de evangelización.